Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo en conexión en directo, el espacio online de nuestro Ágora, donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. A continuación les ofrecemos una propuesta muy interesante en formato de obra audiovisual, con el fin de seguir conociendo la esencia de la cultura y la idiosincrasia mediterráneas. Se trata del visionado del documental El misterio Melchor, Gaspar y Baltasar, producido por José Antonio Orgueta de MLK Producciones, quien nos acompaña esta tarde para presentarnos este interesante trabajo. Buenas tardes, José Antonio, un placer de nuevo saludarte desde Alicante. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Málaga. Para hacerles y abrir un poquito boca de este interesante proyecto, este interesante trabajo, les comentaré que El misterio Melchor, Gaspar y Baltasar es una producción audiovisual que trata de acercarnos a una de las figuras más populares y a la vez desconocidas del mundo occidental, como son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, habituales en la iconografía cristiana y muy populares además entre la población en estas fechas navideñas por la tradición que encarnan. Sin embargo, muy pocas fuentes los nombran y apenas existen referencias históricas de su biografía real. ¿Eran reyes? ¿Eran magos? ¿Vinieron de Oriente, la antigua Persia, en el mundo antiguo? Estas son algunas de las incógnitas que el documental, que a continuación vamos a ver, aborda y nos ayudarán a resolver partiendo de los conocimientos actuales en astronomía, teología e historiografía. Para ello, como no, nos acompaña José Antonio, de quien les comentaré y les acercaré un poco su interesante y amplia trayectoria en el mundo audiovisual, pues él es licenciado en imagen por la Universidad Complutense de Madrid y es además director y productor audiovisual con una larga trayectoria que se inicia en la videocreación en los años 80, con producciones y videoinstalaciones exhibidas en festivales, museos y exposiciones internacionales, incluyendo la Bienal de la Imagen en Movimiento de 1992 y la Fundación La Caixa en Barcelona en el 99. Tras años de trabajo como autor y gestor en eventos audiovisuales, con además una trayectoria vital internacional muy interesante con diferentes y distintas residencias en Maastricht, en Glasgow y en Sao Paulo, en 1999 José Antonio regresa a Málaga y funda la empresa MLK Producciones, especializada en documentales con coproducción internacional. Más tarde pone en marcha Producciones Transatlánticas, con amplia trayectoria en la producción de ficción para cine, televisión y multiplataforma, donde es además autor, guionista y director. Como premio de su amplia trayectoria ha recibido la Biznaga de Plata en el 20 Festival de Cine de Málaga en 2016 y otros premios y menciones en los últimos 5 años. Además, en la actualidad, cabe mencionar que su documental Paraíso en Llamas ha sido preseleccionado para los Goya 2021 y confiamos en que veamos este interesantísimo trabajo como uno de los nominados. José Antonio, enhorabuena. Muchas gracias, Sonia. La verdad que un placer. Y esperamos que sigan viniendo proyectos y coproducciones con el Mediterráneo, Por que supuesto. también. Por supuesto que sí. Pero si te parece, vamos ahora a hablar de este interesante proyecto que además, este interesante trabajo que hiciste fue en 2009, me parece, cuando hiciste El misterio Melchor, Gaspar y Baltasar. Y desde luego que es un trabajo muy actual que merece la pena revisar año tras año, pues trata de acercarnos a tres de las figuras más desconocidas de la iconografía cristiana más populares, como son los tres reyes magos de Oriente, pero que, bueno, según los escritos bíblicos, llegaron de Oriente en busca del Mesías, guiados por una gran estrella. ¿Por qué decidisteis abordar esta figura, que si bien es tan popular, es tan desconocida en realidad? ¿Cómo surge la idea de hacer un documental sobre sus figuras? Bueno, a ver, los documentales surgen a veces de alguna idea profunda o de una pasión o de un tema que puede ser desconocido o puede ser muy obvio, ¿no? En este caso parece una obviedad, pero es verdad lo que dices, que no es una tradición cristiana, pero podría tener un origen anterior. Siempre está la ambición de que las leyendas se parezcan a la realidad, o sea, hayan sucedido, y también que a menudo hay mucha más conexión de lo que parece. Y luego también está el hecho de que buscáramos un tema que mezclara cultura con tradición, con la ilusión también de la gente, porque los Reyes Magos han estado envueltos, son quizás de esas figuras que tienen un aura, no solo en España con los niños, que para todos es algo muy arraigado,
sino que, por ejemplo, en Alemania pues han sido la referencia ante cuya tumba han jurado todos los reyes alemanes durante siglos. Es decir, hay una dimensión de los magos y la natividad, que en el fondo también es el tema, o sea, qué significaban esos sabios con esos presentes que no solo están en nuestra cultura, sino en otras, en ese momento, que era merecedora de un viaje. Y este es el documental, en realidad, no es un análisis que se va descubriendo, es un viaje a través de una geografía mediterránea, efectivamente, de Oriente Próximo hasta España, pasando por Alemania, Italia, Francia, pero también a través de lo que ahora sabemos, ¿no? Sin quererlo desmontar, porque hay que mantener la ilusión, ni tampoco tener certezas totales, pero jugando un poco. O sea que era un tema, era y es un tema muy bueno para entrar a ver historia, arte, religión, cultura en general, ¿no? Ujú. Y partiendo de la base de que hay tan poquitas referencias bibliográficas, porque como comentáis al principio, pues realmente en las escrituras, en las Sagradas Escrituras, solamente se menciona muy poquito y en uno de los Nuevos Testamentos, en el Nuevo Testamento, ¿cómo abordáis el reto cómo abordasteis el reto de acercarnos a sus personas? Bueno, pues mira, ya de por sí es paradójico que unos personajes y que un tema que haya consumido y siga atrayendo, en realidad se base en muy poco, ¿no? Muy pocas certezas. Pero enseguida que preguntabas a un astrónomo, te daba referencia exacta de qué fenómenos habían sucedido en aquel momento y pudieran coincidir. Es decir, y dos, lo que no nos daba la literatura o digamos, la literatura religiosa, los textos sagrados, nos lo daba la pintura que también ha sido patrocinada por el poder y por la Iglesia, pero que siempre refleja tradiciones, ¿no? Entonces esa ha sido un poco la apuesta del documental, el imaginario de los magos, adaptado a cada país, porque esta es la otra cosa, no está solo contado para españoles, está contado para toda Europa por lo menos, ¿no? Y Oriente Próximo, pero en la tradición europea, respetando los matices que cada país tiene. Claro, España quizás sea el que más los tiene actuales, ¿no? Pero en todos los países hay una dimensión de esos magos. Para recrear esta historia, precisamente utilizas como recurso 7 cuadros, 7 obras de arte de pintura clásica que a lo largo de los siglos han recreado este acontecimiento. Y bueno, a través de actores y una escenografía increíble, nos acercas el misterio para tratar de resolver estos enigmas. ¿Cómo fue la selección de estas obras y además por qué decidiste echar mano de este recurso tan original? Bueno, la verdad es que sí, que esa fue la gran apuesta para que el misterio de Melchor, Gaspar y Baltasar no fuera simplemente el típico documental de entrevistas con expertos, que siempre son gratificantes, porque viaja a Dijon, a los museos nacionales franceses, los restauradores, o el laboratorio, perdón, el centro en las afueras de Madrid que sigue los satélites, por ejemplo. Todo eso está bien, pero ambicionábamos algo más y la propuesta que hicimos entre la productora francesa y nosotros fue extenderlo, ¿no? Fichamos a un director francés que habitualmente trabaja con la cadena Arte, que era el objetivo además de que este fuera una noche temática, como así fue, donde el esquema de arte era siempre conseguir que hubiera algo más, ¿no? Y en las discusiones de temas ese algo más acabó siendo esta recreación de pintura, que además fue un esfuerzo de producción impresionante porque se usaron unas cámaras de súper alta velocidad, las que graban el rebote de la pelota en Roland Garros Ujú. para ir al detalle y crear una atmósfera irreal al poner actores con la misma iluminación, el mismo vestuario, unos decorados que se construyeron aquí en un estudio malagueño Ujú. y recrear esos cuadros. Pero la idea no es solo estética, sino es entrar en ese mundo, ¿no? Porque esos pintores precisamente metieron muchas claves ocultas en esos cuadros que narran pues, la matanza de los inocentes, la natividad. Es decir, no bucea el documental aunque dentro de las limitaciones que permite el audiovisual y en una hora de programa para televisión y para todos los públicos, bucea en lo que se oculta, en lo que hay debajo de toda la mitología y en este caso de esos magos que nos parecen católicos pero que son mucho más. Y esa es un poco la idea. Y además y eso es lo bonito, además, que no nos pertenecen solo a nosotros. Aunque la tradición cristiana
no solo los ha convertido, pues eso, en los benefactores de los reyes alemanes o de los niños españoles, Ujú, sino que están en nuestra iconografía universal grabados para siempre, ¿no? ujú. Los espacios también son protagonistas de esta historia, desde luego, donde se articula un viaje, este viaje de que hicieron los Reyes Magos hasta Belén y también esos espacios que compartimos en todo el Mediterráneo con esta tradición. Háblanos de estos viajes paralelos que hay en el documental. Claro, esa es la otra maravilla de este tipo de documentales y de historias, ¿no? Que enseguida enhebran el ir desde Masada en Israel hasta el puerto de Barcelona, Ujú, donde además un historiador, que es uno de los testimonios más interesantes y más cercanos de todo el documental, porque admite que como científico quizá no haya razones para creérselo, pero no solo como, y no lo dice como creyente, sino lo dice como espectador del siglo XXI, tengamos todavía criterio para asumir que pudieron existir. El tema no es si existieron o no, sino que, qué eran, ¿no? O qué simbolizaban y por qué fragua eso. Y por qué ellos vienen desde una Persia, que es parte de lo que se muestra, ujú, hasta un Oriente Próximo, llevando esos supuestos regalos, si eran 3 o 12, etcétera. Para ello, efectivamente, nos hemos trasladado, claro, como tenemos este pretexto pictórico, hemos ido a museos nacionales franceses, al Escorial, a sitios donde se conservan la pintura y el saber, a los seguimientos de satélite, a los que desde telescopios en las afueras de Madrid observan el espacio, y por supuesto al viaje que hicieron las supuestas huesos, los restos de los 3 reyes supuestamente enterrados en Colonia, aunque realmente dentro de aquella tumba no hay nada. ujú, Pero de ahí el valor también de la leyenda. Yo creo que muchas veces, una de las cosas que nos tienen que enseñar estos relatos, o la oportunidad que tenemos al contarlos, es entender el valor del propio relato y por qué se forjó y el impacto que ha tenido. No ujú, tanto, no quedarnos en la literatura o en la cosa casi legalista de decir si esto era verdad o no, ¿no? Disfrutar con ese viaje. Los paisajes a los que lleva el documental son preciosos todos, y entrar siempre en ese laboratorio donde se está restaurando un cuadro del siglo XVII, pues es un regalo, por ejemplo, ¿no? ujú. O en Desde la luego que tumba, sí. o en el lugar donde se supone que nació Jesús y que acuden los Reyes Magos. Bueno, pues es chocante porque hoy por hoy, claro, también es una reflexión sobre en qué se convierten esos sitios cuando exageramos esa creencia. Pero en todo caso, son hilos comunes de una tradición que nos une, y eso, más allá de la realidad o no, es lo que merece la pena investigar, ¿no? La Ujú. pintura era el vehículo, además comparable al audiovisual hoy, para decir cómo se cuenta y cómo se hace partícipe a la gente de una historia y se la da por cierta, ¿no? Efectivamente, porque bueno, en la Edad Media, sobre todo, que no existía la imprenta y no se podía, la palabra no era el vehículo principal de la transmisión de estos valores, sino que era la imagen de las iglesias. Desde luego que el papel que cumplieron era increíble a través de la iconografía cristiana. Y es muy interesante además ese planteamiento de viaje espiritual y de viaje iconoclástico a través del Mediterráneo, precisamente. Exactamente, cómo se crea esa iconografía que hoy por hoy la tenemos asumida. Claro, un español no ve lo mismo Ujú, que vea un francés o un libanés, pero efectivamente, si se ha forjado, si ha calado esa imaginería, si esas columnatas de ese convento catalán donde en bajo relieve están los 3 magos durmiendo, que es una de las imágenes más bonitas del ujú, documental y que está recreada, pues para que eso calara tan fuerte y haya pervivido en el tiempo, vale la pena mirar ahí porque realmente tiene que haber algo más potente que simplemente un relato religioso o una cosa política, ¿no? Hay algo mm, más. Y esa es, ujú, digamos, la primera invitación que hace. Y eso es lo que hace que este tema, aun siendo tan obvio para nosotros, sea merecedor de esta historia, ¿no? Y de viajar. Y bueno, lo ujú, hicimos en el 2008, fue noche temática y lo hemos hecho suficientemente bien para que se pueda seguir viendo todos los años por estas fechas. Hay alguna televisión, porque entraron muchas televisiones de toda Europa y de toda España,
y en alguna temática suele caer, ¿no? Pero no deja de perder actualidad porque en realidad está tratado desde esa óptica del misterio, respetando el misterio, asumiendo la ciencia o la mirada actual historiográfica, es decir, siendo también severos, pero al mismo tiempo dando el margen de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Efectivamente, ese misterio que, sin hacer spoiler, quizás no queda resuelto en qué grado al final del documental podemos deducir esta gran incógnita que fueron los tres Reyes Magos. Hombre, yo creo que hay que respetar a todos, a los que quieran. Y dos, que hay una cosa también muy ventajosa que vale la pena decir, que ni siquiera la ciencia matemática, la ciencia astrológica, o en este caso astronómica, perdón, la ciencia o la historia son ciencias exactas. Ninguna de ellas, y en estos tiempos, aunque estemos admirando tanto a los científicos, sabemos que todos son márgenes porque siempre hay algo más por descubrir y hay alguna zona que no llegamos, ¿no? O que está reservada para más adelante. Pero yo es que incluso asumiría que haya zonas que son esa parte cultural en la que hemos volcado cosas inexplicables, ¿no? Entonces, esta historia tiene un poquito de todo. Parece, en el documental se entenderá que parece que sí hubo un fenómeno astronómico certero, que parece que sí hubo unos regalos a algo, porque claro, hay que asumir también esa natividad, y parecen muchas cosas, pero también hay margen, y eso está bien. Bueno, que precisamente ahora es actualidad la parte astronómica del misterio, ya que, bueno, parece ser que se van a alienar dos planetas que van a formar una brillante estrella en el firmamento y que quizás se correspondería con la estrella de Belén. Otros años se ha dicho que era el cometa Halley. En fin, cada X tiempo pues siempre hay un fenómeno astrológico que marca esa estrella, esa misteriosa estrella que fue la guía de los tres Reyes Magos. Pues sí. Nunca está claro qué fue antes, si la leyenda, el símbolo, el fenómeno, y los que vieron el fenómeno proyectaron sus propias fantasías o sus inquietudes o los relatos. Pero es que esa también es la magia de la naturaleza humana, o por lo menos de la Exacto. vida tal como la conocemos, ¿no? Lo interesante Efectivamente. es que si pervive ese relato, si aquel relato fuera inventado o real, encajó con ciertas cosas y ha seguido permaneciendo después de 2000 años, muchos más probablemente en otras tradiciones más allá de Asia, el hecho es que vale la pena revisitarlo, ¿no? Así Desde que, luego que sí, seguro que dará para mucho más estudios y seguro que a lo largo del tiempo seguiremos pensando, imaginando qué pudo ser esa estrella mágica y desde luego que seguirán de alguna manera uniendo las civilizaciones del Mediterráneo y las creencias, al margen de las creencias religiosas. Bueno, un interesantísimo trabajo que no pierde actualidad, que sigue vigente, que seguramente, como bien has comentado, lo seguirá por muchos años. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo en la presentación de este documental. Sin más dilación, vamos a dar paso a su proyección. Esperemos que nuestros telespectadores nos, mm, les guste, lo disfruten y en estas fechas entrañables que ya tenemos prácticamente, estamos ya a puntito ya de celebrar la Nochebuena, la Navidad y todo lo que entraña este misterio. Muchísimas gracias, José Antonio, un placer siempre saludarte desde Alicante y esperamos bueno, que nos veamos en próximas ediciones. muchas gracias a vosotros y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, desde luego.